El rugido de un Bugatti Chiron negro azabache cortaba el aire de Viña del Mar, la joya costera de Chile. Su carrocería reflejaba el cielo azul y las olas rompiendo contra las rocas, mientras lo escoltaban 3 Lamborghini Urus de idéntico color, formando un convoy de lujo y poder para resguardar a su ocupante más importante, Jorge Muñoz Aguilar, heredero de un imperio multimillonario. Amé tu risa antes de conocer tu voz, amé tu piel antes de saber tu nombre, y cuando el mundo nos reveló la verdad, ya era demasiado tarde para desamarte. Por la ciclovía, avanzando en dirección contraria, Mirta Favaro pedaleaba con la mirada fija en el imponente desfile de coches que se acercaban. El espectáculo de lujo y poder la dejó absorta, atrapada en el embelesamiento de lo que veía. Su asombro la envolvió por completo. Sus pensamientos se dispersaron en la fascinación del momento, y fue entonces cuando no notó el pequeño desnivel en el asfalto, una imperfección traicionera que atrapó su rueda delantera. El golpe fue inmediato. El manillar se torció bruscamente, su equilibrio se quebró, y sin poder reaccionar a tiempo, cayó al suelo con un impacto seco que le arrancó un jadeo de sorpresa. Dentro del Bugatti, Jorge sintió la caída como si todo a su alrededor se hubiera detenido. Pisó el freno de golpe y tras él, el resto de los autos del convoy hicieron lo mismo, creando un improvisado bloqueo en la avenida. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta y descendió rápidamente. Su traje perfectamente cortado ondeó con el movimiento mientras avanzaba con prisa hacia la joven accidentada. En cuestión de segundos, sus escoltas, vestidos de negro impecable, descendieron también, posicionándose alrededor de él con reflejos casi coreografiados. Mirta, aturdida, sintió unas sombras que la cubrían. Al alzar la vista, sus ojos se encontraron con el rostro de Jorge Muñoz Aguilar. La luz del sol perfilaba su expresión preocupada, y el viento despeinaba ligeramente su cabello oscuro. Era el hombre más atractivo que había visto en su vida, un príncipe moderno en la ciudad de los sueños. Creemos que elegimos el camino, pero a veces el camino nos elige a nosotros. ¿Estás bien?, preguntó él con una voz profunda y serena. Mirta quiso responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. Apenas logró balbucear una respuesta incomprensible, perdida en la intensidad de aquellos ojos que la miraban con una mezcla de interés y preocupación. Su mente se nubló y ya no estaba segura de nada, ni de su equilibrio, ni de su respiración, ni del propio latido de su corazón ante el hombre más hermoso que hubieran visto sus ojos. El azar es solo el disfraz que usa el destino cuando quiere parecer inocente. Nos une en la sombra de lo imposible y nos deja el dilema de elegir entre la razón y el abismo. El viento de la costa despeinaba su cabello, pero ella solo podía concentrarse en él, en la fuerza de su porte, en la elegancia natural con la que se inclinaba hacia ella, en la intensidad de sus ojos oscuros que parecían querer descifrarla. ¿Te lastimaste?, preguntó él, su voz grave y cercana. Mirta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, susurró, pero su tono quebrado la traicionó. Jorge sonrió levemente. Un gesto apenas perceptible, pero que la dejó sin aliento. Tu rodilla dice lo contrario. Solo entonces Mirta miró hacia abajo y notó una ligera punzada en su pierna. A través de la tela rasgada de su blue jean, una fina línea roja marcaba su piel. Antes de que pudiera reaccionar, Jorge se quitó el pañuelo de seda que llevaba en el bolsillo de su traje y con un gesto natural y decidido, lo dobló con precisión antes de presionarlo suavemente sobre la herida, como si fuera lo más normal del mundo. «No es nada», intentó decir ella. «Claro, no es nada». Su tono fue irónico, pero en su mirada había algo más profundo, algo que la atrapó. El corazón de Mirta latió desbocado. Jorge la ayuda a incorporarse sosteniéndola firmemente por la cintura. El contacto entre ambos es inevitablemente eléctrico. Mirta, con las piernas aún temblorosas, siente la calidez de su tacto y el perfume sofisticado que emana de él. Sus escoltas observan en silencio, impasibles,
pero en los ojos de Jorge hay algo que rompe la barrera de la indiferencia. ¿Segura que estás bien?, insiste él, y su voz parece un eco en la mente de Mirta. Ella asiente, pero su respiración está agitada. Nunca en su vida se había sentido así, como si estuviera frente a un huracán contenido en un hombre. «Déjame ayudarte con tu bicicleta», agrega Jorge, antes de inclinarse para revisarla con una mirada crítica. El impacto había torcido la horquilla delantera y el freno de disco parecía dañado. Pasó los dedos por la superficie raspada del metal, soltando un leve suspiro. «No vas a poder andar en esto», afirmó con seguridad, enderezándose. Mientras tanto, Mirta intentó avanzar por su cuenta, pero apenas apoyó el pie en el suelo, un agudo dolor recorrió su pierna, obligándola a tambalearse. Jorge reaccionó de inmediato. «De ningún modo te dejaré así», dijo con firmeza, atrapándola antes de que perdiera el equilibrio por completo. «Vamos al hospital». El calor de su contacto y la proximidad del joven millonario la dejaron sin aliento. Estaba tan cerca que podía percibir su perfume, una mezcla exquisita de madera y bergamota, envolviéndola en un vértigo de sensaciones. «Está bien», susurró con un ligero estremecimiento en la voz. Sin previo aviso, Jorge la tomó en brazos con naturalidad, como si fuera lo más simple del mundo. Mirta abrió los ojos con sorpresa, sintiendo un leve estremecimiento al notar la seguridad con la que él la sostenía. No pesaba nada en sus brazos y la calidez de su cercanía le provocó un cosquilleo extraño en el estómago. «No es necesario», intentó decir, pero su voz salió más suave de lo que esperaba. Jorge sonrió con un dejo de diversión. «Claro que sí». Uno de los escoltas abrió la puerta del Bugatti Chiron y Jorge la acomodó con cuidado en el asiento del copiloto. Sus movimientos eran precisos, pero había una delicadeza en su gesto, como si se asegurara de no incomodarla. Luego rodeó el auto con paso firme, mientras otro escolta le abría la puerta del conductor. Mientras tanto, un tercer escolta tomó la bicicleta de Mirta y la guardó en uno de los Lamborghini Urus que formaban parte del convoy. El motor rugió suavemente cuando Jorge encendió el auto. Nunca dejaba que nadie más lo condujera. Odiaba la idea de tener un chofer, aunque su equipo de seguridad insistiera en ello. Para él, manejar no era solo una cuestión de control, sino de libertad. El convoy se movilizó en perfecta sincronía rumbo al hospital. Dentro del auto, el silencio entre ellos duró solo unos segundos. «Creo que te caíste porque perdiste la concentración cuando viste la flota de autos», dijo Jorge con una sonrisa divertida. «O tal vez cuando me viste a mí al volante de mi Bugatti». Su tono burlón fue suficiente para que las mejillas de Mirta explotaran en un rojo intenso. Sabía que su sonrojo debía ser evidente, y su piel comenzó a transpirar, delatándola aún más. Yo no», balbuceó, sintiéndose completamente expuesta. Jorge soltó una carcajada baja y relajada. «No te preocupes. Estoy acostumbrado. El lado ruin de ser rico es que nunca logras pasar desapercibido». Mirta se removió ligeramente en el asiento. Inspiró profundo y, armándose de valor, lo miró con determinación. «Creo que tienes un error de concepto», dijo con seguridad. «Tú nunca pasarías desapercibido, sin importar cómo te vistas o dónde te desplaces, o si llevas o no un convoy a tu lado». Jorge parpadeó sorprendido por la firmeza en su tono. No esperaba una respuesta tan directa. Durante un instante, sus manos en el volante se tensaron ligeramente. Luego, con una sonrisa astuta, decidió desafiarla. «Ah, ¿sí?», preguntó con una mezcla de curiosidad y diversión. «¿Y por qué crees que no pasaría desapercibido, aún en otras circunstancias?» Mirta inhaló profundo. Sabía que su respuesta tenía que cortar el hilarante tono que usaba el joven millonario. «Porque hay personas que no pueden esconder lo que son, y tú no eres un hombre común. Aunque cambiaras el Bugatti por una bicicleta, aunque vivieras en una casa pequeña en lugar de una mansión, seguirías teniendo esa energía.
ese magnetismo que hace que la gente gire la cabeza al verte. No importa si huyes, si intentas mezclarte o si renuncias a lo que tienes. La vida nunca te dejaría ser invisible, porque no se trata del dinero, se trata de ti, de esa forma de mirar que siempre te delataría. Jorge alzó una ceja sorprendido por su percepción. ¿Y cómo es mi forma de mirar? Mirta lo sostuvo con su propia mirada y sin titubear contestó: como alguien que está acostumbrado a que el mundo se adapte a él, pero que aún no ha encontrado nada que lo haga adaptarse al mundo. El impacto de esa respuesta en Jorge es brutal. Lo deja pensando, lo expone más allá del lujo y lo enfrenta a su propia esencia. Mirta no solo lo ve, lo entiende, y eso lo desconcierta. Jorge se puso serio, dejando atrás el tono burlón de antes. Algo en las palabras de Mirta lo había golpeado más fuerte de lo que esperaba. Se mojó los labios, como si estuviera decidiendo si continuar o no. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Mirta titubeó un instante, pero sostuvo su mirada. Mirta Favaro. Jorge asintió lentamente, como si estuviera guardando ese nombre en su memoria. Jorge Muñoz Aguilar, es un verdadero honor conocerte. Mirta sintió un leve cosquilleo en el estómago al escuchar esas palabras. Sonaban sinceras, como si realmente la considerara alguien valiosa. Hubo una breve pausa antes de que él continuara con algo inesperado. Quiero pedirte un consejo. Ella frunció el ceño, algo sorprendida. ¿Sobre qué? Tal vez no esté a mi alcance ayudarte. Jorge la miró con intensidad. Tal vez sí puedas. Mirta esperó en silencio. Mi padre está de viaje de negocios en el extranjero, pero incluso desde allá sigue presionándome para que me case con una chica de alta sociedad. Está a punto de cerrar acuerdos importantes con su padre, y cree que nuestra boda no solo consolidaría esos negocios, sino que también mejoraría nuestra imagen y la de la empresa que tarde o temprano heredaré. Mirta sintió una punzada extraña al escucharlo. ¿Así que estás comprometido?, susurró con cierta tristeza sin darse cuenta. No oficialmente, pero mi padre lo da por hecho. Ella es hermosa y elegante. Está por recibirse como cirujana plástica y planea inaugurar su propia red de clínicas de estética. Mirta bajó la mirada. Parece perfecta. Jorge suspiró. El problema es que no la amo. Mi padre insiste en que es lo mejor para todos, pero yo no quiero una vida dictada por conveniencia. Mirta lo miró de nuevo con una mezcla de comprensión y cautela. El amor verdadero no pregunta de dónde vienes ni qué llevas contigo. Solo pregunta si te atreves a quedarte a pesar de todo. ¿Has intentado explicarle eso a tu padre? ¿Decirle cómo te sientes? Jorge soltó una risa seca, sin humor. Mi padre es intachable. No comete un solo error. Nada que señalarle ni a la izquierda ni a la derecha. Es recto en gran manera. Eso hace que no acepte contraargumentos. ¿Comprendes? Mirta suspiró. Debe ser un gran hombre, aunque vea la vida desde el cristal equivocado. Jorge arqueó una ceja. ¿Y cuál es ese? El que aumenta o disminuye las cosas, las distorsiona, pero nunca las enfoca reales. Jorge se quedó pensativo unos instantes. Luego exhaló, como si estuviera tomando una decisión en ese preciso momento. Tal vez tú podrías ayudarme. Es una idea loca, pero podría funcionar. Mirta ladeó la cabeza con curiosidad. Si está a mi alcance, cuenta conmigo. Jorge la miró directo a los ojos. Sé mi esposa por 3 meses. El corazón de Mirta se detuvo. ¿Qué dices? ¿Has perdido la razón? El problema con los millonarios es que creen que todo se puede resolver con un convenio. El problema con el amor es que nunca firma contratos, solo deja cicatrices. Estupefacto con su respuesta, Jorge continúa con su propuesta. Te presentaré como mi prometida y celebraremos la boda de inmediato, sin darle tiempo a mi padre a titubear. Él está a punto de regresar de su viaje de negocios. Mirta lo observó con incredulidad. ¿Cuenta en algo mi opinión, señor dueño de todo?
Jorge parpadeó, sorprendido por su reacción. Perdón. Por favor, habla. Mirta respiró hondo. Primero, ¿qué te hace pensar que tu padre me aceptará si no tengo el estatus de tu prometida? Soy pobre. Ni siquiera tengo padre. Jorge se afligió. ¿Perdiste a tu padre? Ella bajó la mirada. No. En realidad se fue de casa. Siempre estaba viajando por su trabajo y lo veía poco, hasta que nos abandonó, a mi madre y a mí, cuando yo tenía 10 años. Jorge se quedó en silencio por un momento antes de decir con sinceridad: Lo siento mucho, en verdad. Mirta se encogió de hombros. Pero aún no contestas mi pregunta. ¿Qué te hace pensar que tu padre me aceptará? Jorge apoyó los codos en el volante. Le haremos creer que eres rica, vamos. Serán solo 3 meses. Luego le diré que no éramos compatibles. Y listo. Un divorcio exprés. Te daré una excelente compensación, aunque firmaremos un acuerdo prenupcial privado. Mirta se quedó en silencio. No por la oferta, sino por lo que implicaba. Mentir no es lo mío. Hacerme pasar por rica. No, eso no es para mí. Puedo ayudarte siempre y cuando mantengas la verdad sobre mi origen, mi procedencia, quién soy, y estés dispuesto a afrontar las críticas. Jorge se inclinó levemente hacia ella. Dices que no te gusta mentir, pero casarte conmigo ya sería mentir. Mirta lo miró fijamente y tras un instante de reflexión, respondió con un toque de coqueta picardía. No en el fondo, porque, si lo piensas bien, la única mentira aquí es que crees que esto será solo por 3 meses. Jorge queda desconcertado con su respuesta. No comprendo. ¿Qué intentas decir? La chica abre aún más sus ojos. Jorge, el matrimonio es solo un papel, pero lo que hagamos con él dependerá de nosotros. Jorge Muñoz Aguilar replica: Sigo sin entender. La chica se pone aparentemente seria. Vaya, esposo, sí que eres lento. A los 3 meses ya estarás enamorado de mí. Ambos se dejan llevar por una risa fresca, mientras Jorge estaciona el coche con suavidad en el estacionamiento del hospital. Entonces, ¿tenemos un trato? Ayudaré financieramente a tu familia. Saldrás favorecida. Podrás hacer una carrera si tú quieres. ¿Tienes algún sueño? Puedo comprarte los sueños que quieras. Mirta bajó la mirada, de pronto invadida por una sensación de nostalgia. Su pecho se oprimió y por primera vez desde que había subido a ese auto, sintió que una pequeña parte de su realidad la llamaba de vuelta. «Quiero ver a mi madre», murmuró casi sin darse cuenta. Jorge frunció el ceño levemente y giró la cabeza hacia ella. «¿Dónde está ella?» Mirta inspiró hondo antes de contestar. Está internada en una clínica psiquiátrica en Valparaíso. Nunca superó la ausencia de mi padre. El día que anunció que nos dejaba para siempre, algo dentro de ella se rompió. Desde entonces, ha estado luchando con su mente, pero hay días en los que ni siquiera me reconoce. Jorge no dijo nada por un instante. Simplemente la observó con atención, como si tratara de leer en sus ojos el peso de su historia. Luego, con una seguridad casi sobrecogedora, afirmó: «Te ayudaré. Le conseguiremos los mejores especialistas». Mirta sintió que un nudo se formaba en su garganta. Durante tanto tiempo había aprendido a pelear sola, que la sola idea de tener ayuda le resultaba abrumadora. «¿Y tú?», continuó Jorge, con una suavidad inusual en su voz. «¿Qué sueñas?». Mirta parpadeó varias veces antes de esbozar una sonrisa. «Ser psicóloga y casarme contigo». Jorge soltó una carcajada espontánea, y Mirta lo siguió con una risa ligera. «Te pagaré toda la carrera, donde quieras hacerla», dijo él con naturalidad, «aunque, para ser honesto, ya eres una psicóloga de oficio. ¿Acaso no ves cómo te conté todas mis cosas apenas al conocerte? Eres de esas personas que inspiran confianza. Es imposible no querer decirte todo sin reservas». Mirta lo miró con fingida modestia. «Vaya, eso sí que es un halago, señor millonario». Jorge entrecerró los ojos con una sonrisa astuta.
y el sueño de casarte conmigo te lo concederé, pero solo por 3 meses. Mirta se echó a reír. Eso dices ahora. El Bugatti Chiron se deslizó suavemente hasta el estacionamiento del hospital. En cuestión de segundos, la flota de vehículos se acomodó a su alrededor con precisión militar. Las puertas de los Lamborghini Urus se abrieron casi al unísono y los escoltas descendieron, formando un anillo de seguridad en torno a Jorge y su acompañante. Uno de los escoltas le abrió la puerta del conductor a Jorge, quien salió con la misma elegancia natural con la que hacía todo. Luego, sin perder tiempo, rodeó el auto para abrir la puerta del copiloto y agacharse ligeramente. «Ven aquí», dijo con autoridad, pero con un toque de dulzura. Antes de que Mirta pudiera protestar, ya la estaba cargando en brazos nuevamente. Su gesto fue firme, pero a la vez increíblemente cuidadoso. Mirta sintió que el tiempo se detenía por un instante cuando sus brazos se aferraron levemente a su cuello. Los escoltas lo siguieron en silencio mientras Jorge avanzaba con ella en brazos hacia la entrada del hospital. Cada paso suyo era una declaración de poder y determinación. Hay amores que llegan con la brisa del azar, pero se quedan como raíces en la piel. Al cruzar la puerta automática, el sonido rítmico de pasos y murmullos de enfermeras formaban un eco discreto en los pasillos. Jorge avanzó con Mirta en brazos, sin detenerse en la recepción. Ella, aunque impresionada por la naturalidad con la que él se movía en ese ambiente, no dijo nada. Había algo en su forma de andar, en la forma como las personas lo miraban y lo saludaban, que le hacía preguntarse quién era realmente Jorge Muñoz Aguilar dentro de esas paredes. «Señor Muñoz Aguilar, qué gusto verlo», dijo una enfermera con una deferencia sutil, aunque su mirada se posó brevemente en la joven que él cargaba en brazos. «La doctora está en su consultorio». Jorge asintió con un gesto breve. «Gracias, Daniela». La enfermera se apartó de inmediato, permitiéndole continuar su camino sin más preguntas. Mirta, sin embargo, sintió que algo no cuadraba. No era normal que en un hospital la gente tratara a alguien con tanta familiaridad. Jorge abordó el ascensor con ella en brazos. Al salir, Jorge caminó hacia el área de traumatología. Mirta sintió el aire frío que contrastaba con el cálido contacto del cuerpo de Jorge contra el suyo, mientras la sujetaba. Jorge no se detuvo hasta llegar a la puerta principal de un consultorio amplio, entrando sin tocar antes. Detrás del escritorio, revisando unos informes, estaba una mujer de porte imponente, con una bata blanca impoluta que reforzaba su imagen de autoridad. Apenas Jorge cruzó la puerta, la mujer levantó la vista y su rostro adquirió una expresión entre sorpresa y confusión. «Buenos días, bella doctora», saludó Jorge con un tono tan natural que Mirta no supo explicarse. «Traje a mi prometida para que la revises». Estaba ejercitándose en bicicleta cuando un desnivel la hizo tropezar y caer. El bolígrafo que la mujer sostenía se deslizó de entre sus dedos y cayó sobre el escritorio. «¿Tu prometida?», espetó en un tono que no ocultaba su incredulidad y estupor. Su mirada se estrechó y analizó a la joven con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Jorge, sin inmutarse, simplemente le sostuvo la mirada con serenidad. «Sí, mamá, mi prometida». La doctora Aguilar dejó escapar una risa corta y seca, como si la palabra le pareciera una broma ridícula. «¿De qué hablas, hijo?». Su tono se endureció, y su expresión se volvió más fría al girarse directamente hacia Mirta. «¿Quién es esta chica?». Mirta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca antes la habían mirado con una mezcla tan calculada de escepticismo y juicio. Jorge apretó ligeramente su agarre en torno a ella antes de decir con tranquilidad: «Ella es Mirta Favaro, y necesita que revises su pierna». La doctora no dejó de observarla mientras se levantaba con lentitud de su asiento. Con un leve movimiento de la cabeza, señaló la camilla junto al escritorio. «Colócala en la camilla». Jorge la acomodó con cuidado sobre la camilla, pero antes de apartarse, deslizó su mano suavemente sobre el cabello de Mirta, como si quisiera tranquilizarla. Luego, sin decir nada, se giró hacia su madre. «La dejo en tus manos». «Hablaremos después.
advirtió la doctora con una mirada severa. Jorge sonrió con ironía y salió, dejando a Mirta con una extraña sensación de abandono. Cuando la puerta se cerró, la doctora tomó una carpeta con formularios y se acercó a ella con una expresión inescrutable. ¿Edad?, preguntó en tono seco. 22. ¿Alergias? Ninguna. La doctora anotó sin mirarla, pero luego hizo una pausa. ¿Tus padres están vivos? Mirta sintió la pregunta como una daga, pero la respondió con suavidad. Mi madre, sí. Mi padre, no lo sé. La doctora levantó la vista con el ceño fruncido. ¿No lo sabes? Mirta respiró hondo antes de responder. Se fue cuando yo tenía 10 años. El gesto de la doctora se endureció, como si la respuesta confirmara lo que ya sospechaba. Así que no tienes padre. No era una pregunta, era una sentencia. Mirta sintió el peso de la desaprobación en cada palabra de aquella mujer. Era como si su historia personal, su origen humilde, su falta de linaje, fueran todas ofensas personales contra la realidad en la que Jorge vivía. La doctora comenzó a revisar su rodilla, pero su atención parecía estar más en su historial que en su herida. ¿Tu madre trabaja? Está internada en Valparaíso, respondió Mirta, manteniendo la mirada fija en un punto de la pared. En una clínica psiquiátrica. La doctora se detuvo. Ya veo. Poco después terminó el examen en silencio y luego se enderezó. No es nada grave, solo una leve inflamación. Unos días de reposo y estarás bien. Mirta asintió, pero sabía que el verdadero diagnóstico de aquella mujer no tenía nada que ver con su pierna. La doctora guardó sus instrumentos y la miró una última vez antes de hablar. Te daré una receta para el dolor, pero dime, Mirta, ¿cuánto tiempo llevas con mi hijo? Mirta sintió la trampa en la pregunta. No mucho, admitió. La doctora asintió lentamente. Eso pensé. Mirta no respondió. Sabía que para aquella mujer ningún tiempo con Jorge sería suficiente para justificar su presencia en su vida. Y en ese momento lo entendió con claridad. La madre de Jorge no la aceptaría jamás. La doctora Aguilar se cruzó de brazos y la miró con frialdad, como si estuviera analizando cada palabra que iba a pronunciar. ¿Y tú, Mirta, a qué te dedicas? Mirta sintió la tensión en el aire. Aquella mujer no solo estaba preguntando por cortesía, estaba buscando una razón para desacreditarla. Respiró hondo antes de responder con honestidad. Trabajo en una cafetería. La doctora arqueó una ceja claramente sin impresionarse. ¿Una mesera? Mirta sintió el golpe implícito en su tono, pero se mantuvo firme. Trabajo dignamente, doctora. No tengo apellido ni fortuna, pero sé ganarme la vida. La mujer sonrió con frialdad y cerró la carpeta médica con un golpe sutil, pero contundente. Permíteme decirte algo, esta niña. Mi hijo no es un pasaporte a una vida de lujos ni una solución a tus problemas económicos. Su padre es un hombre muy poderoso, dueño del mayor emporio inmobiliario de la región, y yo soy la dueña de una cadena de clínicas privadas. Esa es la sangre y el linaje que corre por sus venas. ¿Acaso puedes tú decir lo mismo? Mirta se quedó en silencio. Sé reconocer a una chica de tu clase, continuó la doctora con una mirada afilada. Lo he visto tantas veces. Mujeres sin recursos, sin apellido, sin historia, buscando un atajo hacia algo que nunca pudieron tener. Mirta sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la compostura. No busco lujos, doctora, respondió con voz serena. No necesito un apellido para saber quién soy. Mi esencia no depende de nada exterior porque se encuentra dentro de mí misma. La doctora cruzó los brazos y dejó escapar una risa breve, sin una pizca de calidez. Veremos cuánto tiempo te dura esa seguridad cuando entiendas que no tienes cabida en este mundo. ¿Qué pudo haberte visto mi hijo? Porque tú, ya sé lo que viste de él, su cuenta bancaria, su coche de lujo, su convoy de escoltas. ¿No fue eso lo que viste de él esta niña? ¿O te atreverás a negarlo? Mirta suspiró con una calma insolente. No,
No vi eso de él. Lo que vi fue esto: a un rey en un castillo de cristal, preguntándose por qué sigue sintiéndose solo a pesar de tenerlo todo. A un hombre con una llave de oro, y ninguna puerta que realmente quiera abrir. A un ser que, rodeado de todo, aún no ha encontrado nada. El silencio entre ambas se volvió denso. La doctora finalmente tomó la receta que había escrito y se la extendió sin decir más. Aquí tienes. Espero que te recuperes rápido. Y espero que te vayas pronto de la vida de mi hijo también. Mirta tomó la receta con firmeza sin desviar la mirada. Sabía que aquella era solo la primera de muchas batallas. Con firmeza replicó: crió a un hijo con alas, pero espera que solo vuele en círculos a su alrededor. Usted no lo protege del mundo, lo protege del derecho a tener su propio mundo. Un consejo, doctora. Si quiere seguir siendo el sol de la vida de su hijo, ilumínelo. No lo queme. Mirta hizo una breve pausa y culminó: no le exija, señora, a cambio de haberlo traído al mundo, facturas emocionales impagables. Entonces la puerta se abrió. Jorge entró con paso seguro, empujando una silla de ruedas con la facilidad de quien toma decisiones sin dudar. Su madre alzó la vista de inmediato, sus ojos oscuros buscando alguna señal en su hijo, algún resquicio de vacilación en su postura. Pero no encontró ninguno. ¿Lista, amor?, dijo Jorge con una suavidad que desentonaba con la tensión del ambiente. Mirta asintió. Con cuidado él deslizó un brazo detrás de sus rodillas y otro sobre su espalda, cargándola con la misma facilidad con la que lo había hecho antes. La ayudó a posicionarse en la silla con una delicadeza que parecía imposible en un hombre como él. Su perfume caro flotó entre ellos, una mezcla de bergamota y madera. La doctora observó cada uno de sus movimientos con una expresión tensa, como si fuera testigo de algo que no debería estar ocurriendo. Luego giró el rostro hacia su madre. «Me la llevaré a la mansión para cuidar de ella, mamá». La doctora parpadeó como si sus oídos se hubieran equivocado. «¿Perdón? La boda se celebrará en unos días», continuó Jorge, ignorando deliberadamente el desconcierto en su voz. «Ya llamé a una organizadora de bodas. Todo está en marcha». Mirta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado las palabras, pero procesarlas era otro asunto. «Jorge». La voz de la doctora se tornó gélida. «¿Acaso has perdido la razón?» «No, mamá», respondió él con una calma inquietante. «Lo que he perdido es el tiempo». La mujer soltó una breve risa seca y afilada. «No puedes estar hablando en serio». Jorge se encogió de hombros con indiferencia. «Avísale a papá para que concluya pronto su viaje de negocios y llegue justo a tiempo para estar presente en la iglesia». La doctora lo miró con incredulidad. «Esto no es un capricho, hijo, no puedes...» Mirta sintió cómo la atmósfera del consultorio se volvía irrespirable. La doctora Aguilar se cruzó de brazos y exhaló lentamente, recomponiéndose. «Muy bien, Jorge», murmuró con una sonrisa amarga. «Hablaremos en casa». La tensión en el aire se cortaba como cristal al filo de una daga. Jorge sostuvo la mirada de su madre un instante más, con esa mezcla de desafío y respeto que solo un hijo criado bajo un legado imponente podía sostener. Luego se inclinó y dejó un beso ligero en la mejilla de su madre. «Nos vemos pronto, mamá». Con un movimiento ágil giró la silla de ruedas y comenzó a empujarla hacia la salida. Mirta sintió el peso de la mirada de la doctora en su espalda. No necesitaba girarse para saber lo que sus ojos decían. «Sal de la vida de mi hijo. Soy yo quien escoge quién puede estar o no con él». Salieron del consultorio sin mirar atrás. Y con cada paso que Jorge daba rodando la silla de ruedas, sin saberlo, ambos se adentraban en un destino que estaba a punto de revelarles su verdad más cruel. El rugido de los motores se apagó casi al unísono cuando el Bugatti Chiron de Jorge se detuvo frente a las majestuosas rejas de la mansión Muñoz Aguilar. Tras él, los 3 Lamborghini Urus negros se estacionaron en perfecta formación,
como un escudo de poder. Los escoltas descendieron con movimientos sincronizados, analizando el entorno con una mirada imperturbable. Desde la ventanilla del Bugatti, Mirta contempló la imponente residencia con el corazón encogido. Aquel lugar no se sentía acogedor, no era un hogar, era un reino, frío, majestuoso, impenetrable, y ella no era su princesa, sino una intrusa. Jorge descendió del auto con la naturalidad de quien pertenece a un mundo donde el poder lo precede. Rodeó el vehículo, abrió la puerta del copiloto y, con el mismo cuidado que la había acompañado hasta entonces, se inclinó hacia ella con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. «Bienvenida a casa». Uno de los escoltas trajo la silla de ruedas, colocándola con precisión junto al auto. Con movimientos fluidos, Jorge deslizó su brazo con suavidad bajo las piernas de Mirta y la ayudó a incorporarse con el mismo esmero con el que un coleccionista manipularía una obra invaluable. Uno de los escoltas abrió las puertas dobles de madera maciza, revelando un vestíbulo que exudaba elegancia y poder. Jorge tomó el mango de la silla de ruedas y la empujó con la misma determinación con la que conducía su Bugatti. Al otro lado del umbral, una línea de empleados los esperaba en fila perfecta. Vestían de negro y blanco, con uniformes impecables y posturas rígidas. Pero lo que más llamó la atención de Mirta no fue la formalidad de su presencia, sino la expresión en sus rostros: frialdad, escepticismo, juicio contenido. Al frente del grupo, una mujer de cabello entrecano recogido en un moño severo dio un paso adelante. Su porte recto y su mirada calculadora no dejaban espacio para dudas. Era la autoridad dentro de la servidumbre. «Bienvenido, joven Jorge». Su tono era impecablemente neutro, pero sus ojos se deslizaron con lentitud hacia Mirta, analizándola con una mezcla de curiosidad y recelo. Jorge contestó: «Gracias, Lorenza». Luego su tono se volvió más firme. «Quiero que todos sepan que Mirta es mi prometida. A partir de ahora, la tratarán con el respeto que merece». Hubo un murmullo contenido, como si de pronto la información pasara por un filtro silencioso entre el personal. Mirta sintió como todas las miradas se afilaban sobre ella. Lorenza, el ama de llaves, mantuvo su expresión inmutable. «Ya hemos preparado la habitación de huéspedes en el ala este, la más alejada de su recámara, tal como nos ordenó su madre por teléfono». Jorge se detuvo frente a Lorenza y habló con firmeza. «Solo permitiré que se instale allí por unos días. Te ordeno que prepares la habitación más grande porque contraeré nupcias con Mirta en el lapso de 7 días». Un silencio sepulcral cayó sobre los presentes. El rostro de Lorenza no mostró sorpresa, pero la tensión en sus facciones era evidente. Su lealtad pertenecía a la familia y aunque servía a Jorge era fiel a la doctora Aguilar, quien jamás permitiría que un matrimonio así se llevara a cabo. Aún así, Lorenza asintió lentamente con la educación que el cargo le exigía. «Como usted diga, señor». Pero Mirta vio la línea apretada de sus labios y la sombra de molestia en su mirada. Jorge la ignoró y continuó su camino, llevando a la chica hacia el ala privada de la mansión. Pero antes de desaparecer por el pasillo, Mirta giró la cabeza un instante. Junto a la puerta de entrada, acabando de llegar a la mansión, de pie como una estatua, estaba la doctora Aguilar, observándola desde la retaguardia. La mansión Muñoz Aguilar resplandecía con una elegancia calculada esa noche. El comedor principal estaba iluminado por un fastuoso candelabro de cristal que proyectaba reflejos dorados sobre la reluciente mesa de caoba, impecablemente dispuesta con vajilla de porcelana fina y cubiertos de plata. La atmósfera olía a exclusividad y a juicio inminente. Era un escenario diseñado para el esplendor, pero también para la confrontación velada. Mirta, enfundada en un vestido burdeos que realzaba su piel luminosa y su porte firme, se sentó junto a Jorge, sintiendo el peso de cada mirada escrutadora. No era bienvenida, eso era evidente. Pero más que rechazo, lo que flotaba en el aire era la certeza de que la cena había sido cuidadosamente orquestada, con un propósito específico. El golpe maestro llegó cuando una mujer de labios rojos y una elegancia impecable
Entró en la estancia. Su vestido negro de diseñador abrazaba su silueta con precisión milimétrica, y sus tacones resonaban con la seguridad de quien sabe que pertenece a un lugar. Camila Echeverría, la sofisticada mujer que los padres de Jorge siempre habían querido para él. La madre de Jorge, la implacable doctora Aguilar, no se molestó en disimular su satisfacción cuando presentó a la recién llegada. Camila, querida, qué alegría que hayas podido venir. Jorge siempre ha hablado maravillas de ti. Mirta sintió la puñalada con la destreza de quien ya ha sido herida antes. A su lado, Jorge endureció el gesto, claramente incómodo. Camila, sin perder su sonrisa controlada, deslizó una mirada fugaz hacia Mirta antes de inclinarse hacia él con la confianza de quien se siente con derecho a su espacio. No podía faltar, doctora Aguilar. Después de todo, esta casa siempre ha sido como mi segundo hogar, y usted como mi segunda madre y... casi mi suegra. Mirta tomó su copa con calma. Era una declaración hecha para hacerla sentir como una intrusa, y funcionó, pero solo por un instante. La cena transcurrió entre comentarios velados, comparaciones disfrazadas y silencios demasiado elocuentes. Querida, ¿dónde dijiste que trabajabas?, preguntó una de las invitadas con una dulzura afilada, dirigiéndose a Mirta. Mirta sostuvo su mirada sin titubear. En una cafetería, sirviendo café con la misma dignidad con la que otros manejan un bisturí o cierran un trato millonario. Algunos cubiertos chocaron con los platos. Jorge ocultó una sonrisa, pero su madre entrecerró los ojos incómoda con la respuesta. Debe ser un gran cambio, ¿no? Pasar de una cafetería a esta mesa. Es un mundo diferente. ¿Te sientes abrumada? Mirta no parpadeó. No, en absoluto. Los manteles pueden ser más finos y los cubiertos más pesados, pero la educación y el respeto siguen siendo los mismos en cualquier mesa. Un breve silencio se instaló en el aire. Camila bebió un sorbo de su vino sin responder, y Jorge, ahora completamente fascinado, dejó los cubiertos a un lado y observó a Mirta con una mezcla de admiración y asombro. Pero la doctora Aguilar no estaba dispuesta a permitir que su jugada maestra quedara sin efecto. Jorge y Camila han sido amigos desde la infancia. Siempre han tenido mucho en común. La misma educación, el mismo entorno, los mismos valores. Es natural que las familias aspiren a lo mejor para sus hijos. Mirta inclinó levemente la cabeza como si estuviera analizando la afirmación. Luego, con voz serena, dijo: El problema con esas aspiraciones, doctora, es que a veces se olvidan de preguntarles a los hijos qué es lo que ellos mismos desean elegir. El aire se tornó más denso. Jorge esbozó una leve sonrisa, orgulloso de la mujer a su lado. Interesante perspectiva, comentó Camila con fingida cortesía. Pero dime, ¿realmente crees que encajas en este mundo? Mirta dejó su copa con calma sobre la mesa. ¿Encajar? No, pero tampoco me interesa hacerlo. Prefiero ser quien soy, y que el mundo decida si puede encajar conmigo. El impacto de sus palabras resonó como un eco silencioso. Nadie supo qué responder de inmediato. La doctora Aguilar tomó un respiro contenido y con una sonrisa afilada se inclinó levemente hacia su hijo cuando la cena llegaba a su fin. Mírala, Jorge. No es de nuestro círculo. Viene de una familia desestructurada, ni siquiera tiene padre, y su madre está internada en un lugar de reposo mental. Aún puedes anular todo esto antes de que sea demasiado tarde, Jorge. Jorge Muñoz Aguilar sostuvo la mirada de su madre y, con una tranquilidad implacable, respondió: Demasiado tarde, mamá. Ya es mi esposa en el corazón. La boda es solo un trámite. La doctora Aguilar apretó los labios, consciente de que había perdido una batalla. Pero en su mente, la guerra apenas comenzaba, más aún si llegaban a casarse. La semana transcurrió como un susurro entre ellos, un hilo invisible que los unía sin que ninguno lo reconociera abiertamente. Mirta, completamente recuperada de su lesión,
Comenzó a moverse con soltura por la mansión, aunque sin perder ese aire de visitante en tierra ajena. Jorge la observaba desde la distancia, cada vez más intrigado por la facilidad con la que ella convertía cualquier rincón en su propio refugio. Ella no era como las mujeres de su mundo, que parecían moverse con la certeza de que todo les pertenecía. Mirta caminaba como si estuviera conociendo un reino prohibido, pero sin miedo a hacer lo suyo. Una noche la encontró en la biblioteca sentada en un sofá de terciopelo con un libro entre las manos y una taza de té humeante a su lado. «No sabía que te gustaban los libros», comentó él apoyándose en el umbral. Mirta alzó la vista con una sonrisa leve. «No sabía que tú los tenías solo para decorar». Jorge soltó una risa baja y se acercó, tomando asiento frente a ella. «Tienes razón. La mayoría nunca los he leído. Tal vez porque siempre tuve demasiadas cosas». Mirta cerró el libro y lo observó con atención. «¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, Jorge?» Él arqueó una ceja. «Sorpréndeme». Ella apoyó las manos sobre su regazo, con la tranquilidad de quien está a punto de revelar un secreto antiguo. «Tú creciste con todo lo que el mundo cree que es importante. Dinero, poder, un apellido que abre puertas. Pero lo más valioso, lo que realmente hace a una persona grande, no te lo pueden dar. Lo tienes que encontrar tú». Jorge sostuvo su mirada sintiendo que algo dentro de él se removía. «¿Y qué es eso tan valioso?». Mirta esbozó una sonrisa serena. «La capacidad de ser feliz por quien eres, aunque no tuvieras ninguna de esas cosas». Él no supo qué responder, porque por primera vez en su vida sintió que alguien había visto lo que él mismo llevaba años evitando mirar. Transcurrieron 7 días. La mañana de la boda amaneció fresca y clara. El sol de primavera se filtraba con suavidad a través de las ventanas de la antigua iglesia de San Pedro, donde todo estaba dispuesto para la gran ceremonia. Un ambiente solemne cargado de tradición y elegancia, pero con una tensión palpable en el aire. En la primera fila, junto a las familias y los invitados de más renombre, se encontraba la doctora Aguilar, madre de Jorge Muñoz Aguilar. Su rostro, un reflejo de seriedad y desaprobación, apenas se inmutaba ante la atmósfera festiva que la rodeaba. Su mirada no podía disimular el fervor de su disgusto. Parecía estar tramando algo, a juzgar por la sonrisa sardónica dibujada en su rostro al mirar el reloj. La joven Mirta, de pie junto a Jorge, apretaba las manos nerviosamente, pero a pesar de la tensión que la rodeaba, una sonrisa tímida y genuina iluminaba su rostro. Sentía la mirada de la doctora Aguilar clavada en ella, como una sombra pesada que la observaba desde la primera fila. Las palabras frías y despectivas de la madre de Jorge retumbaban en su mente. «No eres digna de él, ni de esta familia». Pero a pesar de todo, algo en su interior la mantenía firme. Aunque sabía que lo que la unía a Jorge era un contrato firmado por 3 meses, no podía evitar sentirse feliz, porque en ese altar, con su corazón palpitando con fuerza, ella se casaba con el hombre que había amado desde el primer instante en que lo vio. A pesar de la incertidumbre que pesaba sobre su futuro, la alegría de estar a su lado, aunque fuera por poco tiempo, era un fuego que ardía dentro de ella, iluminando incluso las sombras que intentaban oscurecer su felicidad. Jorge, parado a su lado a pesar de todo lo que pesaba sobre sus hombros, el contrato, las expectativas familiares, la tradición que lo oprimía, sentía que una extraña felicidad lo envolvía, incluso cuando sabía que este matrimonio solo era una solución temporal, un arreglo conveniente para deshacerse de las presiones de sus padres. Pero cuando miró hacia la entrada y vio que su padre nunca llegó, algo sutilmente se rompió dentro de él. Su padre nunca lo entendería, jamás le daría su bendición, ni ahora ni nunca. Sin embargo, en ese momento, Jorge se encontró a sí mismo aceptando ese vacío, como si finalmente hubiera hecho las paces con la realidad. El sacerdote, con su voz grave y ceremoniosa, comenzó la homilía. La música de la iglesia, suave pero poderosa, acompañaba sus palabras, creando una atmósfera mística.
La promesa del amor eterno comenzaba a tejerse entre los jóvenes cuando, de repente, la puerta de madera crujió con fuerza. En un gesto que dejó sin aliento a todos los presentes, Raúl Muñoz, el padre de Jorge, irrumpió en la iglesia con su imponente figura, vestido de oscuro, pero con la furia de su alma reflejada en cada paso. Sus ojos recorrieron la nave con rapidez hasta encontrar a su hijo en el altar y a la joven junto a él cuyo nombre desconocía. Frente a ellos, en primera fila, estaba su esposa, la doctora Aguilar, cuya mirada ardía de expectación. Con una voz cargada de autoridad, de indignación contenida, gritó cortando el aire como una daga afilada: «Exijo que detengan esta boda». El murmullo en la iglesia se convirtió en un susurro inquieto. Los ojos de todos los presentes se volvieron hacia él, y el padre de Jorge no permitió que nadie interfiriera en su mandato. Mirta, que hasta ese momento había mantenido la mirada baja, alzó la vista de inmediato, congelada por la conmoción. Su rostro palideció y, en un parpadeo, copiosas lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. «No es posible», balbuceó temblando. Jorge sintió una sacudida en su pecho. Dio un paso hacia adelante, mirando con firmeza al hombre que le había dado la vida. Aunque su corazón se debatía entre la ira y el dolor, su voz salió clara y fuerte, como un grito ahogado. «Padre, agradezco que hayas venido a mi boda, pero te prohíbo que la interrumpas». Los ojos de Jorge brillaban con una mezcla de dolor y determinación. Él había esperado tanto este momento. Había deseado con todas sus fuerzas que su padre estuviera allí porque lo amaba. Pero nunca se imaginó que irrespetaría de tal forma públicamente sus decisiones. Mirta, entre sollozos y con la voz quebrada, se atrevió a pronunciar las palabras que ningún ser humano en su lugar hubiese dicho jamás. «Tu padre tiene razón, Jorge. Hay que detener esta boda. No podemos casarnos». El silencio absoluto se apoderó de la iglesia. La multitud contuvo el aliento, mientras Jorge no podía comprender lo que escuchaba. ¿Qué estaba pasando? La joven de quien se había enamorado finalmente, a quien amaba con toda su alma, aunque todo hubiese empezado como un contrato, ahora le decía que no podía ser, que no podían casarse. «¿Qué dices, Mirta?», preguntó Jorge, su voz quebrándose. «Olvida el contrato. Ignora a mi padre. Yo te amo. Eres mi vida». Ella lo miró por un instante, pero lo que había en sus ojos era una frialdad escalofriante. Se apartó de él lentamente, como si cada paso le costara una eternidad, y sin decir una palabra más, se giró completamente. Con una elegancia y una tristeza indescriptibles, avanzó hacia el hombre que había irrumpido en la iglesia. Jorge vio cómo ella se acercaba a su padre, Raúl Muñoz, cómo las lágrimas seguían rodando por su rostro, mientras sus ojos se fijaban en la faz de aquel hombre que era su intachable padre, cuya rectitud y dureza había sido incuestionable toda la vida. Mirta, de pie ante él, se quedó inmóvil por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, con una calma dolorosa, pronunció unas palabras que jamás habría imaginado escuchar. «¿Acaso no me reconoces? ¿Cómo has estado, papá?» La iglesia estalló en un escándalo. Las bocas se abrieron en shock, los murmullos se transformaron en gritos ahogados. El aire se cargó de asombro y miedo. El padre de Jorge, aquel hombre que durante tantos años había sido el pilar de una familia que vivía entre apariencias y poderes, miró a la joven con ojos vacíos, intentando comprender, procurando encontrar sentido en lo que acababa de escuchar. En un instante, un estremecimiento recorrió su cuerpo, y en un parpadeo, la mirada de Raúl Muñoz cambió. El tono de voz, las sutiles facciones de la joven, todo le resultaba familiar. Un nudo se formó en su garganta, en sus ojos brilló un reconocimiento frío, helado, como un eco del pasado. Esa voz, esas manos temblorosas, le recordaban a aquella niña que había abandonado hacía tantos años,
cuando apenas tenía 10 años, para preservar su imagen impoluta. El padre de Jorge quedó petrificado, el rostro marcado por la incredulidad y la confusión, mientras intentaba armar en su mente las piezas de un rompecabezas. La tensión en el aire era palpable, pesada, como si cada palabra lanzada en esa iglesia pudiera destruirlo todo. Raúl, con los ojos vidriosos de la emoción y el arrepentimiento, cae de rodillas en medio del pasillo, su voz quebrándose en un grito desgarrador. «¡Hija! ¡Mi dulce hija! Perdóname. Esto es imposible de creer. Hoy me alcanzan de la peor manera las consecuencias de mis actos». Jorge, todavía atónito, se aproxima lentamente, los ojos llenos de incredulidad, y se agacha junto a él casi en un susurro, pero con la desesperación clara en su voz. «¿Qué es todo esto, papá? ¿Qué estás diciendo?» Raúl, con la cabeza baja, sus palabras arrastradas por el dolor, alcanza a decir entre sollozos: «Mirta, es tu hermana». Jorge, con lágrimas acumuladas en sus ojos, se tambalea y cae de rodillas. Su cuerpo se sacude mientras llora desconsoladamente, comprendiendo finalmente lo que acaba de descubrir. La mujer que había descubierto que amaba, la mujer por la que había luchado para llegar al altar bajo el pretexto de un contrato, era su hermana. Un estruendo de murmullos recorre toda la iglesia, creando una atmósfera insoportable, como si el aire mismo se hubiera detenido. Los ojos de todos los presentes se vuelven hacia Mirta, quien está paralizada, con la mirada perdida, sin saber si sus piernas la sostendrán en pie. La doctora Aguilar, levantándose de su asiento con la furia acumulada por años, camina rápidamente hacia Raúl. Su rostro, lleno de espanto, se transforma en una máscara de furia. Frente a él casi grita: «¿Cómo que tienes una hija fuera del matrimonio, Raúl? ¿Qué has dicho?» El silencio se extiende, un hueco de horror en el que no parece haber aire suficiente para respirar. La madre de Jorge, sin perder su dignidad, levanta el rostro y, con una sonrisa fría, se dirige a Raúl con palabras que cortan como un cuchillo. «No lo puedo creer, Raúl. Nunca me diste nada más que mentiras. ¿Cómo pudiste ocultar esto? ¿Cómo pudiste vivir con este peso durante tantos años?» Raúl, con el rostro destrozado por el remordimiento, levanta la cabeza y mira a su esposa, la mujer con la que construyó su fachada de perfección, y entre susurros cargados de vergüenza, confiesa: «Nunca te amé, Silvia, nunca. Mi verdadero amor era la madre de Mirta, pero nunca me quedé con ella ni reconocí a la niña. No quise dejar evidencia de mi conexión con alguien humilde como ella, alguien fuera de nuestro círculo elitesco». Las palabras de Raúl caen como un balde de agua fría sobre todos. Los ojos de los presentes se abren, incrédulos ante la revelación. La doctora Silvia Aguilar, furiosa, casi sin pensar, se vuelve hacia el absorto sacerdote y con un tono que exige atención dice: «Padre, proceda con la boda. Case a estos jóvenes». El asombro recorre el rostro de todos. Nadie se atreve a moverse. El aire está demasiado denso para respirar. La doctora Aguilar, con el rostro tenso, se vuelve hacia su esposo y, mirando sus ojos con desdén, agrega con frialdad implacable: «Yo también hice lo mismo contigo, Raúl. Siempre sospeché que tenías a otra, pero nunca lo pude confirmar. Te elegí, sí, como mi mejor fachada social, pero nunca te amé realmente. Así que debo confesar que el padre de Jorge es otro hombre». «Qué ironía, Raúl. Le diste el apellido, pero no era tu hijo. Se lo negaste a Mirta, y era tu hija biológica. Tendrás que vivir con ello, y yo estaré satisfecha de haberme cobrado tu engaño, aunque la moneda de la venganza haya sido otro engaño equivalente». Raúl se tambalea, como si la revelación de su propia esposa fuera lo último que pudiese soportar. Su rostro se contorsiona de dolor, y mirando a sus hijos, casi rogándoles, dice: «No es posible. Me arrepiento de todo el daño que hice, de fingir que soy intachable, de destruirlo todo». Luego, mirando a Jorge y Mirta con una mezcla de tristeza y desesperación, agrega: «Hijos,
No pierdan la oportunidad de ser felices. Cásense. Aunque todo esto sea un caos en este momento, intenten encontrar algo de luz entre las sombras de nuestros errores. En medio de la devastación, Jorge, en un susurro entrecortado, poniéndose de pie, le pregunta a su madre, entre sollozos: «Entonces, ¿quién es mi verdadero padre, mamá?» El silencio en la iglesia se vuelve tan pesado que se puede oír la respiración de todos. Nadie sabe qué decir. Nadie se atreve a moverse. La iglesia, antes llena de luces y esperanza, ahora es solo un lugar de desolación. Hasta que de repente, una voz firme, resoluta y áspera resuena en lo más profundo de la sala, cortando el silencio como un cuchillo. «Yo soy tu padre biológico, Jorge». Un hombre sencillo, vestido con ropa modesta y sin signos de ostentación, se levanta en el fondo de la iglesia. Es el chofer que toda la vida estuvo al servicio de la familia. Camina con paso firme, pero sin prisa, acercándose al altar donde se encuentra Raúl abrumado. Al llegar hasta él, Claudio, el antiguo chofer de su madre, se arrodilla, ahogado en llanto, revelando la verdad, la última pieza del rompecabezas. «Tu madre jamás me confirmó lo que siempre sospeché. Ella me aseguró que no eras mi hijo, que más bien era una bendición que no lo fueras, para que pudieras heredar una vasta fortuna de tu supuesto padre biológico, el señor Raúl Muñoz, su esposo. Pero ahora, al escuchar su confesión, al ver nuestro parecido, entiendo que compartimos la misma genética. En el fondo, creo que siempre lo supe, pero no quería avergonzarte. No quería que fueras el hijo de un chofer y carecieras del linaje y el prestigio que hoy día tienes. Renunciar a ti, muy a pesar, bajo mis sospechas y suspicacias, fue mi acto más profundo de amor por ti». Jorge se quedó en silencio por unos instantes, la angustia dibujándose en su rostro. Finalmente, con la voz quebrada y el alma desbordada en lágrimas, respondió: «Siempre noté un extraño parecido en nuestras facciones, el color de nuestros ojos, la nariz, algo familiar incluso en el tono de la voz. Pero pensé que era solo una casualidad, un capricho del azar capaz de hacer que personas sin parentesco terminen compartiendo rasgos comunes». Hizo una pausa, temblando por el peso de sus palabras, antes de continuar hablando con Claudio, el chofer. «¿Por qué pensaste que no te necesitaba, papá?» El sacerdote, con una interrupción inesperada, intervino en ese momento con gran sabiduría, exhortándolos a dejar las tensiones del pasado atrás. «Hijos míos, en los momentos de tormenta, cuando las pasiones nos arrastran y las palabras se convierten en flechas, recordemos que el verdadero poder está en el perdón. Solo cuando perdonamos de corazón, nos liberamos de las cadenas que nos atan, y en ese acto de liberación podemos encontrar la paz. No es débil el que perdona, sino el que elige odiar en lugar de amar. Debemos aceptar nuestras imperfecciones y aprender a amarnos a través de ellas». Luego de esas palabras, en silencio, Mirta abrazó a Raúl, su padre, y luego Jorge se sumó al abrazo compartido. Tras unos instantes muy dramáticos, Jorge se giró y vio a Claudio, el chofer, su verdadero padre. Entonces caminó hasta él envuelto en lágrimas y le prodigó un enorme abrazo, que fue correspondido de inmediato con profunda efusión. Fue entonces cuando la doctora Silvia Aguilar, su madre, murmuró con voz temblorosa, intentando disipar la rabia contenida que aún moraba en ella: «Lo lamento, hijo. Acabo de entender que la búsqueda de la perfección solo contradice la esencia de la felicidad». Jorge, sin palabras, le ofreció un abrazo cargado de amor y de todo lo que no se había dicho hasta ese momento, aunque ella, por su temperamento frío, no disfrutaba de grandes demostraciones de afecto. Con una mirada más tranquila, su madre susurró: «Es imposible que abrace a Mirta sin recordar la traición de tu padre. Pero al final, después de todo lo vivido, comprendí que yo también hice lo mismo. Lo traicioné. Y creo que entre él y yo solo puede haber rendición y un divorcio como bandera de paz. Por lo tanto,
Haré un esfuerzo por mejorar las cosas con tu esposa, pero te pido paciencia. Y ahora, hijo mío, te doy mi bendición. Puedes casarte. La boda se celebró con todo lo que significaba el perdón y la aceptación. Jorge Muñoz Aguilar, frente al altar, le confesó su amor sincero a Mirta y su deseo de extinguir cualquier cláusula o contrato entre ellos, así como disolver cualquier acuerdo prenupcial, prevaleciendo el respeto, la confianza y el amor mientras durara su vida. Ella sonrió y le dijo con tono hilarante: «Te dije desde un principio que el contrato se extendería y no sería solo por 3 meses». Ambos rieron felices, y cuando el sacerdote dijo: «Puede besar a la novia», Jorge Muñoz Aguilar le dio el primer beso y comprendió que este era el más dulce que había dado y recibido en toda su vida. Una semana después, el padre de Mirta, junto a ella y a Jorge, fueron a visitar a la madre de la joven, quien se encontraba en el hospicio psiquiátrico. Al ver al hombre que siempre había amado, Elena recobró la cordura. La depresión y la ansiedad se desvanecieron de su rostro, y con lágrimas en los ojos exclamó: «Regresaste por mí, Raúl. Te esperé toda la vida». Él, con un suspiro profundo, le respondió: «Sí, Elena, yo tampoco soy feliz sin ti. Vine a pedirte perdón y a sacarte de aquí, para que recorras el mundo a mi lado. Gracias por darme a una hija tan maravillosa». Se abrazaron, y poco después, los jóvenes se unieron a ellos en un gesto de amor fraternal, con lágrimas compartidas de felicidad. Regálanos un like para que apoyes nuestro trabajo y ayudes a que hoy se alimente un perro abandonado. No olvides compartir esta historia con quien la necesite. Recuerda que mientras más comentas y compartes, más podemos seguir llevando historias que cambian vidas. Si escribes tu nombre, podemos incluirlo en una historia y enviarte un saludo personalizado. Ahora no dejes de ver esta historia. Ella era la esposa perfecta hasta que descubrió la cruel verdad.